Antes de hablar de las contraindicaciones del MDR, me gustaría hablar qué es lo peor que puede pasar en una sesión de MDR. Una de las cosas que puede pasar es el aumento temporal del malestar de la persona. ¿Por qué? Porque el MDR lo que hace es trabajar con el recuerdo, con la peor imagen del recuerdo traumático, con la creencia negativa del recuerdo traumático, de la emoción asociada y de las sensaciones que se quedaron en el cuerpo relacionadas con aquel recuerdo traumático. Conectamos esto y lo procesamos. En las primeras tandas del procesamiento, es decir, por ejemplo, si la estimulación bilateral se hace con el movimiento ocular, en las primeras tandas sí que puede subir temporalmente este malestar, acentuarse un poco más. ¿Por qué? Porque estamos conectando con aquel recuerdo. Para poder procesarlo y reducirlo, tenemos que tocarlo. Entonces esto es uno de los puntos, este malestar es uno de los puntos negativos que puede ocurrir en la terapia MDR, pero es temporalmente. La segunda cosa negativa que puede pasar es que la persona recuerde más hechos relacionados con este recuerdo o con otras situaciones parecidas. Le pueden venir nuevo material, nuevos recuerdos que el cerebro lo apartó porque era más útil no recordar de esto. ¿Para qué? ¿No? El cerebro decidió y lo apartó, pero al procesar todos estos recuerdos tenemos que conectar con las redes asociadas y sí que puede recordar más hechos, y esto puede ser molesto también temporalmente. El tercer hecho que puede ocurrir y que puede perturbar temporalmente a la persona es que normalmente los traumas relacionales ocurren en la primera y en la segunda infancia. Cuando la persona ve estos hechos desde el punto de vista de un niño o de una niña, al procesarlo en la edad adulta, la persona puede darse cuenta de estas incongruencias, de estas negligencias, de lo injusto que fue o lo duro realmente que fue esto para el niño o para la niña, ¿no? Que fue en aquel momento. Entonces le puede conectar con el malestar otra vez al darse cuenta desde el adulto que es ahora lo que le pasó al niño. Lo que pasa que todo este malestar os estoy repitiendo cada vez que es temporalmente, y aquí está el trabajo del terapeuta, ir guiando, ir regulando a la persona. También hacemos el error normalmente, las personas entendemos como el MDR el movimiento ocular o la estimulación bilateral, sea el tapping o sea auditiva o sensorial, pero esto no es el MDR, esto es solo una fase que se llama fase 4 de procesamiento, pero el MDR son 8 fases. La primera es conceptualización de caso, es entender por qué me pasa lo que me pasa y por qué me pasa esto ahora, y esto se hace en la primera fase, y esto suele ser ya terapéutico, cuando el terapeuta ayuda a la persona a entender este síntoma del presente asociado al pasado, porque nada sale de nada. Si hoy en día yo me siento con ansiedad o con miedos o con inseguridades, es que hay una historia previa relacionada, y entender esto a la persona suele ser muy útil. La fase 2 entiende en sí regulación, la regulación emocional, recursos de autogestión, trabajo con la autoestima, y esto también es beneficioso. Y el MDR no es solo el trabajo con recuerdo en sí o con el movimiento ocular. Sí que, como hemos visto antes, en la fase 4, cuando justo empezamos, temporalmente podemos sentirnos mal, pero esto no es ninguna contraindicación si delante tenéis un buen terapeuta que os guía. Y siempre lo que va a hacer terapeuta es, después de cada tanda, preguntaros qué te viene ahora, y lo hace para saber qué está ocurriendo, para poder acompañar de una manera correcta el procesamiento, porque recordaos que en el MDR el terapeuta es el que acompaña, la persona es la que controla el proceso y es el cerebro que hace el trabajo.
Espero que esta información os haya servido para comprender y bajar el miedo antes de empezar la terapia EMDR. Y no existen evidencias de ninguna contraindicación hoy en día para hacer la terapia EMDR. Y sí que es cierto que el terapeuta va a decidir en qué momento empezaremos el movimiento ocular o la estimulación bilateral de otro tipo. Y a veces se tarda meses para empezar, pero cuando el terapeuta vea claro lo va a empezar, pero contraindicaciones para hacer la terapia EMDR no existen. Gracias.